Ya hemos venido hablando bastante teoría a lo largo del curso, pero el día de hoy vamos a crear nuestro primer componente dentro de React. Dentro de React se considera una buena práctica que los componentes vivan en su propio archivo y para ello se les crea pues una carpeta. Para esto vamos a hacerlo dentro de la carpeta source. Vamos a crear una nueva carpeta, new folder, que se va a llamar components. Components, ¿listo? Y dentro de esta carpeta components obviamente van a vivir muchos componentes. Y tal como yo lo mencionaba al inicio del video, cada componente debe de tener su propio archivo. El día de hoy vamos a enfocarnos a crear un componente bastante importante dentro de nuestra aplicación. Si no conoces todavía qué proyecto vamos a construir dentro de este curso, pues prácticamente te lo voy a resumir en este pequeño prototipo, donde vamos a poder listar ejercicios, vamos a poder obviamente agregarlos y vamos a poder entrar a revisar cada uno de ellos. Entonces, en este video nos vamos a centrar en crear nuestro primer componente enfocados a esta carta. ¿Listo? Entonces, prácticamente es una carta. Así que dentro de mis components voy a crear un nuevo archivo para ese componente. Este archivo le voy a asignar el nombre de card.js. ¿Listo? Existen diferentes tipos de componentes. Existen los funcionales y los componentes de clase. En videos posteriores te voy a platicar pues sus diferencias y cuándo utilizarlos, pero por el momento vamos a quedarnos con los componentes de clase. ¿Listo? Ahora, esto es muy importante porque, como te lo mencionaba en el video anterior, para trabajar con React se necesitan dos fundamentos. Uno, saber qué es un componente, que ya lo revisábamos en el video anterior, y otro es saber crear ese componente. Así que te invito a poner bastante atención en el cómo es que debemos de crear los componentes. Vamos a resumir lo visto anteriormente. Creamos una carpeta components, que es donde van a vivir todos nuestros componentes, y definimos un archivo nuevo para este componente. Listo. Dentro de este nuevo archivo obviamente para empezar a trabajar con React, tenemos que importar a React. Esto lo hacemos haciendo import. Vamos a importar a React. ¿Desde dónde? Pues desde la librería React. ¿Listo? Como es un componente de clase, tenemos que definir una clase de JavaScript. ¿Cómo es que lo hacemos? Definimos la palabra reservada class. Enseguida le especificamos el nombre de la clase. En este caso es un card. Y ahora le vamos a hacer un extends. ¿De qué va a heredar esta clase? Pues de React.component. ¿Listo? Abrimos y cerramos nuestras llaves. Como nosotros estamos generando una clase, de igual forma nos tenemos que, pues, que exportar esta clase. ¿Listo? Como lo hacemos mediante el export default y enseguida le especificamos el nombre de lo que queremos exportar. En este caso, pues es una clase y se llama card. ¿Ok? Dentro de esta clase tenemos que definir sí o sí una función. Y esta función es render. Esta, como lo veníamos viendo en videos anteriores, nos va a servir pues obviamente para pintar o renderear lo que nosotros definamos dentro de esta función. Dentro de esta función pues nos va a retornar nuestro componente. En este caso vamos a hacer un componente de prueba para ver que todo esté funcionando de buena manera. Vamos a colocarle aquí simplemente card y vamos a guardar este componente. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a mi servidor de desarrollo. Como lo levanto, pues yendo a mi aplicación, al proyecto, y le vamos a colocar npm start. Esperamos ahí a que se lance el server de desarrollo. Ahí lo está iniciando. Y listo, está lanzando prácticamente el ejercicio que hicimos en videos anteriores. Para esto vamos a regresarnos un poquito y vamos a borrar toda esta parte, que sería todo el ejercicio que hemos venido haciendo. Listo, nos quedamos con esta parte. Vamos a guardar y esto debería de romper nuestra aplicación. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nuestro componente construido. Ahora, ¿cómo es que lo podemos utilizar? Dentro de este archivo index tenemos que hacer un import de esa clase. Para ello simplemente definimos import, que vamos a importar un card. ¿Desde dónde es que lo vamos a importar?
Esto es bastante también importante porque tenemos que definir el path de en dónde se encuentra ese componente o ese archivo en este caso. Entonces prácticamente nosotros estamos en index, así que podemos incorporarlo de esta forma. Vamos a ir a la carpeta components y enseguida a mí me interesa este archivo que se llama card. Listo. En este momento ya tenemos pues definido nuestro componente. Ya lo estamos incorporando dentro de este archivo, así que ya podemos hacer uso de él. Dentro del react.dom.render obviamente va a recibir el que vamos a renderear. ¿Qué es lo que vamos a renderear? Pues obviamente lo que nosotros estamos escribiendo aquí dentro de card. Si nosotros viniéramos y especificamos a nuestro componente de esta forma, si yo vengo y hago un reload, esto obviamente está fallando. ¿Por qué? Porque al ser un componente tenemos que definirlo mediante sus etiquetas. ¿Listo? Entonces, de esta forma debería de funcionar. Y está funcionando de manera adecuada. Así que prácticamente estamos aprendiendo a crear un primer componente. ¿Ok? Pero vamos a continuar construyendo nuestro componente, ya que el simple hecho de que aquí aparezca card, pues es prácticamente para ver que todo el flujo pues haya funcionado. Si tienes alguna duda, te invito a que regreses un tanto el video y lo repases, ¿ok? Entonces vamos a regresarnos. Recuerda que en videos anteriores te comentaba que si nosotros vamos a utilizar más de una línea a retornar, pues siempre se recomienda utilizar paréntesis. Y por el momento quiero que nos concentremos simplemente en el contenido y no tanto en los estilos. Entonces, en base a contenido, tenemos aquí una imagen y del lado derecho tenemos textos. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en eso y en el videotutorial posterior vamos a aprender cómo es que podemos asignar estilos a un componente. ¿Listo? Así que regresemos a nuestro editor de textos y vamos a tener un div. Dentro de ese div, dentro de ese contenedor, te recuerdo, tenemos tanto una imagen que vamos a colocar por acá utilizando este tag. Recordemos que en componentes que pueden estar vacíos los podemos cerrar tal y como lo estamos haciendo ahí. Y en otra sección vamos a tener textos. ¿Qué textos? Tenemos por ahí un título que dice algo así como Technic Whites, ¿ok? Y por último tenemos un párrafo, ¿ok? Dentro de ese párrafo dice algo así como Learn Amazing Street Workout and Calisthenics. Listo. Si en este momento voy al browser, podemos notar que se está mostrando este texto. Pero vamos a hacer que nos vaya apareciendo también pues las imágenes. Así que vamos a crear una nueva carpeta dentro de Source. Vamos a crear un new folder. Este folder se va a llamar Images porque va a almacenar imágenes. Y vamos a buscar esa imagen que debo tenerla por acá. Y la voy a pasar dentro de esa carpeta. Listo, ya la tenemos. Ahora, ¿cómo puedo incorporar pues este tipo de assets dentro de mis componentes? En este caso, en el caso de las imágenes, tenemos que incorporarla. ¿Cómo es que lo hacemos? Haciendo un import. Así que la voy a importar como por ejemplo exercise image from. Tenemos que especificarle de dónde es que la tenemos que importar o dónde es que la va a ir a buscar pues este archivo. ¿Listo? Donde lo hacemos tenemos que buscar su path, donde prácticamente recordemos que ahora estamos aquí, así que tenemos que salir de esta carpeta. Lo hacemos con punto punto, damos un slash, vamos a la carpeta images y enseguida vamos a buscar la carpeta que se llama, perdón, el archivo que se llama exercise.png. Listo. Con esto debería ser más que suficiente. Y a nuestro tag de image simplemente le tenemos que pasar la prop de source
tenemos que abrir y cerrar llaves. Más adelante te voy a explicar qué son las props dentro de los components. Y le pasamos el exercise image. Así que podemos venir al browser y como podemos notar se está creando nuestro primer componente. Así que felicidades, ya sabes cómo crear componentes dentro de React.js. Si quieres aprender cómo asignarles o especificarle estilos a estos componentes, te invito a ver el siguiente video tutorial. Muchas gracias.